Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Gracias por estar puntuales a la clase. Espero que se encuentren muy bien después de este fin de semana que hemos tenido, ¿verdad? Y espero también que se estén cuidando mucho ya que la pandemia no se ha acabado, no se ha detenido, sino que continúa y tenemos casos bastante serios en nuestro país y cada vez más casos. Así que por favor cuídense, tratan de seguir las medidas de bioseguridad, traten de no salir de casa, eso es muy importante, solo cuando sea súper necesario salir hay que salir. Así que les pido por favor que se cuiden, ¿verdad? Vamos a dar inicio a nuestra clase, primero con el contenido socioemocional y luego les comparto la agenda de lo que vamos a realizar este día. Esta semana nos toca hablar acerca de la toma de decisiones. Creo que ese es un tema sumamente importante durante toda nuestra vida y ustedes están en ese periodo, ¿verdad? De tomar las decisiones más importantes de su vida porque van a escoger la carrera que van a estudiar, etcétera, ¿verdad? A lo largo de su vida van a ir tomando decisiones súper importantes. Les comparto entonces un video que escogí precisamente para poder hablar de este tema. En este momento lo vemos. ¿Hacer la cama ahora o después? ¿Comprar un auto o una motocicleta? ¿Y si quiero comprar, qué color elegir? ¿Pedir un préstamo o esperar cuando tenga dinero? Cada día tomamos decisiones, mientras que algunas son poco significativas, hay otras que impactan nuestro futuro. Hoy quiero compartir contigo qué hacer para tomar mejores decisiones, o sea, 3 pasos para saber elegir y hacer cosas que te acercan a lograr tus objetivos. Imagina que tenemos un joven que está a punto de elegir su carrera universitaria. Sergio, porque este es su nombre. Puede estudiar Derecho, Programación, Finanzas, Medicina, Ciencias, entre varias otras. Necesita elegir solo una de todas las opciones que tiene. ¿Y qué pasa? Sergio no está seguro. Bueno, le gusta tecnología y pensaba estudiar programación, pero sus padres no comparten esta idea. Dicen a toda la familia, qué bonito sería tener un hijo doctor. Sergio no sabe cómo enfrentar a sus padres y finalmente toma la carrera de medicina. Piensa que no será tan malo porque puede estudiar programación por las noches. Sin embargo, semanas después se da cuenta que estaba bien equivocado. No le alcanza el tiempo para hacer 2 carreras a la vez. Entonces dejó de soñar sobre tener una empresa de tecnología. La historia de Sergio ilustra 3 problemas que todos tenemos. Primero, tenemos demasiadas opciones. Sergio podría elegir entre docenas de diferentes carreras. Igual que tú tienes docenas de formas de ahorrar dinero, muchas opciones de invertir y aún más para elegir a la hora de hacer las compras. ¿Es malo tener muchas opciones? Quizás no, pero con tantas opciones es difícil saber cuál es la mejor. Para elegir bien, necesitas tener definido qué es importante para ti y saber cómo defender tu causa. Y con ello llegamos al segundo problema. Otros nos presionan. A Sergio le presionaron sus padres y por consiguiente tomó la carrera que querían ellos, no él. Somos vulnerables a las opiniones de los demás, porque a nadie le gusta ser juzgado o criticado. Además, si no estás seguro de lo que quieres, rápido encuentras a alguien que elige por ti, ya sea tu familia, amigos o compañeros. Si no quieres que alguien más decida sobre tu vida,
necesitas aprender la habilidad de tomar tus propias decisiones. De ello hablaremos en un momento, pero hay algo más que podemos aprender de la historia de Sergio. Tercero, es un mito que puedes tenerlo todo. Es lo que nos dicen los anuncios y es también lo que queremos creer. Sergio pensaba que será capaz de realizar 2 carreras a la vez, pero pronto descubrió la verdad. Nuestros recursos, el tiempo, la energía y también el dinero son limitados. Si no sabes elegir bien, vas a gastarlos en cosas menos importantes y no podrás realizar lo que en verdad te gusta. No lograrás abrir tu propio negocio si dedicas todo el tiempo a trabajar en un empleo. Tampoco estarás más saludable si sigues comiendo lo mismo y huyes de hacer ejercicio. Si tienes $1000 y los gastas todo para un televisor, no te alcanzará para comprar una portátil. Entonces, 2 cosas son ciertas. Cada decisión tiene su consecuencia y tus resultados dependen de tus acciones. Por ello, es tan importante tener claro cuál es tu prioridad y de las ilimitadas opciones que tienes, elegir aquellas que te acercan a lograrla. Tu prioridad número 1 puede ser pasar tiempo con tu familia, terminar la universidad o abrir tu propio negocio. Seguro ya sabes cuál es. ¿Y qué hacer cuando ya sabes tu objetivo? La respuesta es evaluar, eliminar y ejecutar. Primero, evalúa la situación. Piensa en las actividades que estás haciendo. Por ejemplo, ¿qué haces por la mañana cuando te despiertas? ¿Qué haces después de regresar del trabajo? ¿En qué cosas estás gastando el dinero los últimos días o semanas? Pregúntate, ¿lo que estoy haciendo me acerca a lograr mi objetivo? Segundo, determina y elimina todas las actividades que no te dan los resultados que quieres. Para mí, esto significaba dejar de ver televisión antes de ir a dormir, rechazar varias invitaciones y eliminar los pequeños gastos que no solo dañaban mi bolsillo, sino también llenaban la casa de objetos poco necesarios. Seguro no serás capaz de deshacerte de todos los malos hábitos o gastos innecesarios en un solo día, pero empieza hoy eliminando la primera cosa. Puedes incluso preparar una lista de cosas que quieres eliminar de tu vida. Y como último paso, ejecuta, o sea, haz el trabajo que te lleva a tu objetivo. Si has eliminado alguna actividad dañina, desarrolla en su lugar un nuevo hábito. Pon tu atención en hacer solo las cosas esenciales y aprender a decir no a todo lo demás. Si pones en práctica estos 3 pasos, pronto aprenderás a tomar decisiones más conscientes. Porque cuando tienes una prioridad, te será más fácil rechazar las cosas menos importantes y decir no a las propuestas que no te interesan. Este es un proceso, y aunque tengo mis avances, yo también sigo aprendiendo cómo elegir lo más esencial de las cientos de opciones que aparecen en el día a día. Si quieres saber más y conocer más ejemplos, Bueno, chicos, espero que este pequeño video les haya ayudado a aprender algo, ¿verdad? Acerca de las decisiones. Lo que sí es cierto es que tenemos consecuencias de nuestras decisiones, ya sean estas consecuencias buenas o consecuencias malas. Así que es importante que evaluemos antes de tomar una decisión. Es muy importante también, como nos aconsejaba el video, eliminar cualquier cosa que no nos lleve a un objetivo, y sobre todo es sumamente importante conocer cuál es ese objetivo, ¿verdad? Porque si no tenemos un objetivo, vamos a llegar a cualquier parte. Quizás, como decía al inicio del video, a donde los demás decidan que vayamos y no donde nosotros queremos ir. Así que les invito a que puedan empezar a practicar la toma de decisiones responsables para que en su futuro puedan ser ya expertos en eso, ¿verdad? Y les cueste menos tomar una decisión importante. Porque, como decía el video, todos los días tomamos decisiones, unas más importantes que otras.
y las decisiones son las que determinan nuestro futuro, ¿verdad? Nosotros somos consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Muy bien, entonces pasemos a hablar en cuanto a la agenda a desarrollar este día. Ya vimos el contenido socioemocional, vamos a hablar acerca de la refracción de la luz. Recuerdan que hemos venido estudiando en las últimas clases los fenómenos ondulatorios, las ondas, y hemos hablado del sonido, y en la clase anterior empezamos a hablar de la luz y hablamos de la reflexión de la luz. Ahora vamos con el otro fenómeno ondulatorio de la luz, que es la refracción. Luego vamos a hablar acerca de lentes. Así como no podíamos hablar de reflexión sin hablar de espejos, no podemos hablar de refracción sin hablar de lentes, ¿verdad? Y luego las aplicaciones, que son todos esos instrumentos ópticos con los que estamos muy familiarizados, como la cámara fotográfica, el retroproyector o el proyector de cañón, ahora en sustitución a el telescopio, el microscopio, la lupa, etcétera. Todo eso es aplicaciones de lentes. Comencemos entonces. Vamos a comenzar hablando acerca de la velocidad de la luz. Hasta el momento no se conoce nada más rápido que esto, ¿verdad? La luz viaja a 300 millones de metros sobre segundo. O como es común encontrarlo, 300,000 kilómetros sobre segundo. Aquí tengo un video que quiero compartir con ustedes que nos enseña en tiempo real la velocidad de la luz para que podamos tener una idea, ¿verdad? De cómo funciona o qué tan rápido viaja. Es proporcionado por la NASA este video, así que está súper interesante. Vaya. Ahorita que lo active, ustedes van a ver cómo viaja la luz alrededor del planeta. Viaja 7.5 veces por segundo. Entonces ahí vieron un segundo cuántas vueltas da la luz alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y aquí está en tiempo real lo que se tarda ir la luz de la Tierra a la Luna. Súper rápido, ¿verdad? Y hay otras distancias más, ¿verdad? Para que podamos verlo, si usted gusta, desde su casa. Este es bastante interesante. La velocidad del viaje de la luz que emite el sol hasta la Tierra. Se tarda únicamente 8 minutos con 17 segundos en viajar la luz. Y hay 149.6 millones de kilómetros. Eso quiere decir que sí es súper rápida, ¿verdad? Eso es solo para que se hagan una idea de eso. Entonces, es importante que manejemos esta cantidad de 300 millones de metros sobre segundo porque vamos a trabajar con ella este día. Pero la luz no viaja a la misma velocidad en todos los elementos, ¿verdad? Esta velocidad que les compartí es la velocidad de la luz en el vacío. En los distintos medios va viajando a distintas distancias. Por ejemplo, aquí pueden ver en esta tabla, en el vacío 300,000 kilómetros sobre segundo, pero en el aire 299.910. Muy aproximado, ¿verdad? Pero es más lento en el aire. Todavía es más lento en el agua, más lento en el etanol y así sucesivamente. Entonces puede ver que entre más denso es un elemento, es más lento el viaje de la luz en el mismo. Y es debido a este cambio de velocidad cuando viaja en distintos elementos que se da este fenómeno que vamos a estudiar ahora, que es la refracción. Aquí puede ver usted dos rayos, ¿verdad? En el primer caso, el rayo incidente viaja de un medio menos denso, perdón, a un medio más denso, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, el rayo de luz, en vez de irse recto, se desvía alejándose de la normal. Es decir, que el ángulo de refracción crece.
Cuando se da el caso contrario, que el rayo de luz viaja de un medio más denso a uno menos denso, entonces el rayo de luz se acerca a la normal, es decir, que el ángulo de refracción disminuye. Ese es el fenómeno que vamos a estudiar ahora. Para poderlo estudiar, no nos vamos a referir mucho a la velocidad de la luz, porque la ley que rige a la refracción no lo pide así, sino que lo que pide esta ley es que nosotros manejemos este nuevo concepto que se llama índice de refracción. ¿Qué es el índice de refracción? Pues el índice de refracción es una constante o un número sin unidades, por cierto, que se origina de dividir la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en nuestro medio de estudio. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el índice de refracción de la luz en el diamante, entonces yo voy a poner aquí cuál es la velocidad de la luz en el vacío y la divido entre la velocidad de la luz en el diamante. Y así es como se van sacando estos valores. Se representa con una letra N minúscula. Aquí usted a la derecha puede ver varios índices de refracción de distintas sustancias. Por ejemplo, en el aceite el índice de refracción es de 1.51. En el agua de 1.33, en el aire de 1, porque recuerda que en el aire y el vacío es casi el mismo, así que en realidad es 1.00003, pero se aproxima a 1. Y así sucesivamente, estos valores ya están establecidos, ya experimentalmente los han obtenido, entonces no tenemos que preocuparnos mucho por eso, a menos que eso sea lo que nos pide el ejercicio. Pero si es eso lo que nos pide, conocemos todo lo demás. ¿A dónde podemos ver esto del fenómeno de la refracción? Bueno, lo más común y que siempre que hablan de refracción nos ponen ese ejemplo es este lápiz que usted puede ver en pantalla en este momento, ¿verdad? Un lápiz que está dentro de un vaso con agua, entonces se ve que el lápiz está quebrado. Ese efecto que nosotros vemos en el lápiz es debido a la refracción de la luz, porque el rayo viene viajando en el aire, cuando pasa el agua se refracta, entonces cambia de dirección y nosotros vemos, gracias a que la luz rebota en los objetos que estamos viendo. Entonces la luz aquí se desvía, por lo tanto los rayos de luz que nos hacen ver ese objeto también se desvían y eso es lo que nos da este efecto de que el lápiz está quebrado. También podemos ver la refracción cuando estamos en una piscina, ¿verdad? Que es ese mismo efecto de la figura que está en la parte superior derecha. Cuando usted está en una piscina y ve hacia abajo, sus pies se ven más cerca de lo que en realidad están, ¿verdad? Eso también es efecto de la refracción, que es lo que también está representado aquí en esta imagen donde está un pez, que la posición real es más profunda, pero nuestros ojos la ven más a la superficie debido a la refracción de la luz. O cuando usted tiene una moneda, este es un truco que también se hace para enseñar la refracción y que es bien común. Le ponen una moneda en un depósito y usted la puede ver ahí, ¿verdad? Pero cuando le empiezan a echar agua, la moneda desaparece y ya no la ve. Pero eso es gracias a la refracción. La refracción, como ya habrá deducido usted, es el cambio de dirección de los rayos de luz que pasa debido al cambio de la velocidad de la luz en los distintos medios donde se va desplazando. Este fenómeno se rige por dos principios. El primero es poco conocido, igual que el primero de la reflexión, ¿verdad? Y se refiere casi a lo mismo. El rayo incidente, el refractado y la normal están en el mismo plano. Es igual al de la reflexión que estudiamos. Y el segundo, que es el más conocido porque es el que se usa para hacer las operaciones matemáticas, para hacer los estudios y saber cuánto se desvía y todo lo demás, se llama la ley de Snell. Y esta ley dice
lo siguiente. Bueno, matemáticamente se expresa así, ¿verdad? N1 seno del ángulo 1 es igual a N2 seno del ángulo 2. Y lo que nos está diciendo es que la refracción se rige por el índice de refracción de los medios y se relaciona con el ángulo de refracción a través del seno. Entonces yo aquí voy a tener N1, le voy a llamar al primer medio donde la luz se viene desplazando, N2 le voy a llamar al segundo medio. Eso quiere decir que esta parte de acá, a ver, esta parte de acá se refiere al rayo incidente y esta parte de acá se refiere al rayo refractado. Van a haber ocasiones en que vamos a tener múltiples refracciones, entonces puede ser que el N2, después de ser el rayo refractado, se convierta en rayo incidente y tener aquí otra, ¿verdad? N3 es igual al seno del ángulo 3 y este sea mi nuevo rayo refractado. Eso va a depender del ejercicio, ¿verdad? Si la luz va pasando por varios medios. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Vale. Aquí lo puede ver ya de una manera visual, ya no de una manera abstracta como una fórmula, sino que ya visualmente lo que dice la ley de Snell, ¿verdad? Viene acá el rayo incidente, que le vamos a llamar así. Recuerde que la superficie se le puede llamar de esa forma, se le puede llamar interfaz. Aquí en la refracción es más común llamarle interfaz porque es como una línea que divide los dos medios que estoy estudiando. Entonces el rayo incidente justo incide aquí en este punto y en ese punto trazo la normal, igual que como aprendí en la reflexión. A partir de la normal se miden los ángulos, tal como puede ver acá, ¿verdad? Y va a sufrir un desvío el rayo al entrar al otro medio. La mayoría de veces, como yo le expliqué en la clase anterior, los rayos reflejados no es que son totalmente reflejados. Hay parte de esos rayos que son absorbidos o que son refractados, dependiendo del medio. Pero podemos estudiarlos en conjunto o podemos estudiarlos separados, ¿verdad? Solo aplicamos la ley que le corresponde a cada cosa. Al igual que estudiábamos el rayo reflejado con el ángulo medido respecto a la normal, también respecto a la normal se va a medir el rayo refractado, ¿verdad? Es bien importante que nosotros tengamos claro cuál es el medio 1, cuál es el medio 2, para que no confundamos datos, porque si se fija la fórmula es bastante sencilla. Y los errores más comunes son en eso, ¿verdad? Que como tengo dos ángulos, a veces mezclo el índice de refracción del medio 1 con el ángulo refractado y viceversa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Mi consejo es que haga un pequeño dibujito y que ponga ahí los datos para que no le vaya a suceder ese problema. Pregunta, chicos. Bueno, entonces vamos con el primer ejemplo. Dice así. Señor, tengo una pregunta. Dime. Cuando usted decía de que si el medio es más denso, va a estar más cerca de la normal. Ajá. ¿Eso es ¿Sí? correcto? Sí. Entonces si digamos el medio en el que ocurre el rayo refractado es menos denso, va a estar más Se lejos va a de lo alejar. normal. Ajá. Ok. Así Pues es. solamente eso, gracias. Vaya, por nada. Vaya. Entonces, comencemos a ver ya los ejemplos numéricos, ¿verdad? Dice que un rayo de luz incide sobre un pedazo de plástico que tiene un índice de refracción de 1.62 a un ángulo de 45 grados. El plástico está sobre un pedazo de vidrio que tiene un índice de refracción de 1.47. Determine literal A la velocidad de la luz a través del plástico, literal B el ángulo refractado del plástico y literal C el ángulo refractado del vidrio. Vale, entonces lo que vamos a hacer
No recuerdo dónde dejé mi cálculo, ya la voy a buscar. Lo que vamos a hacer es primero, como les aconsejé, hacer un dibujito, ¿verdad? Para que no mezclemos una cosa con la otra. Si usted se fija, yo aquí voy a tener dos interfaces. Entonces yo de una sola vez voy a dibujar las dos interfaces. En vez de ponerle medio 1, medio 2 y todo lo demás, lo que puedo hacer es ponerle el nombre de los medios, ¿verdad? Por ejemplo, dice el rayo de luz incide sobre un pedazo de plástico. Quiere decir que viene en el aire primero e incide sobre un pedazo de plástico. Este medio de aquí para abajo, que sería el medio 2, sería el plástico. Y dice que ese plástico está sobre un pedazo de vidrio. Quiere decir que aquí pasaría al vidrio. Voy a trazar una normal que sea perpendicular a mi primer superficie, porque recuerde que al igual que como hacíamos con los espejos, voy a ir trazando normales en la cabecita del rayo incidente, ¿verdad? Entonces, como aquí se me va a desviar, aquí voy a trazar otra normal a donde queda la cabeza de ese rayo. Voy a ir por partes. Vaya, entonces voy a dibujar el rayo incidente. Viene aquí el rayo incidente y dice que forma 45 grados. Recuerde que esos grados siempre los va a medir usted de acuerdo a la normal, ¿verdad? Respecto a la normal. Esa es la palabra correcta. Luego, lo que le pide a usted acá es, bueno, primero, si se fija, no le da cuál es el índice de refracción del aire. Eso es bien común en los ejercicios de refracción. ¿Por qué? Porque el índice de refracción del aire es 1. Entonces se asume que ya lo tiene que manejar. Si le da el índice de refracción del plástico, de una sola vez lo voy a poner acá. A este le voy a poner N2. O incluso le podemos poner las iniciales del medio para no confundirnos. N sub P, ¿verdad? Por el plástico. Este es 1.62. Este sería NA. Y ese sería NV. Como usted quiera trabajarlo ahí. El del vidrio dice que es 1.47. Vaya. Preguntas con lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, lo que me piden en el literal A es la velocidad de la luz cuando esta atraviesa por el plástico. ¿De dónde puedo obtener esa velocidad de la luz? Del índice de refracción, ¿verdad? Yo sé que el índice de refracción del plástico es igual a 1.62. Pero a su vez, yo sé que esto es igual a la velocidad de la luz en el vacío, que se me olvidaba decirles. La velocidad de la luz se representa con una C. Si usted recuerda la famosa fórmula de Albert Einstein, ¿verdad? Que es igual a E igual a M por C al cuadrado. Esta C representa la velocidad de la luz al cuadrado, masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces siempre se ha representado por C la velocidad de la luz. En el vacío, obviamente. El espesor, Silvano, ¿te referís a qué tan grueso es el medio a donde está pasando? Es decir, si el plástico mide 2 centímetros y el vidrio mide 4 centímetros. Si te referís a eso, no influye porque el rayo va a ir viajando a la misma velocidad sin importar el grosor que tenga. Entonces ahí no le va a pasar nada al rayo, sino que va a continuar en línea recta.
Solo se va a dar cambio de velocidad cuando cambie de medio. Así que no importa el espesor, si es que a ese espesor te referís. No importa el espesor del objeto donde se está desplazando. Vaya, perfecto. Entonces, aquí iría la velocidad de la luz en el plástico, que es lo que me está preguntando el literal A. Como este valor ya lo conozco, lo voy a trabajar aquí aparte para que vayamos pasito por pasito. 1.62 va a ser igual a, ¿cuánto dijimos que era la velocidad de la luz? 300 millones, ¿verdad? Aquí podemos poner 300 millones de metros sobre segundo o puede poner 300,000 kilómetros sobre segundo, como usted quiera. Y aquí abajo tendría la velocidad en el plástico. Entonces, para despejar esto tendría que pasar a multiplicar acá y luego tendría que pasar a dividir el 1.62. Lo voy a hacer de una sola vez. Si alguien se me queda, me avisa. Y sería 300 millones. Esto también lo puede poner en notación científica si a usted le sale más fácil para no estar escribiendo tantos ceros. O con prefijos decimales como usted quiera, ¿verdad? Metros sobre segundo entre 1.62. Ahora solo meto eso en la calculadora y ya tengo resuelto el literal A. Vamos a poner aquí literal A. Solo déjenme alcanzar la cálculo o si alguien tiene el dato de una sola vez me lo puede dar. Son 185.185.185. Gracias. 185 millones, 185,000, 185. Gracias. Metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, chicos, con el primer proceso? Vamos con el segundo proceso. En el segundo proceso ya me pide cuál es el ángulo refractado. Entonces, en ese caso, voy a tener que usar la ley de Snell, ¿verdad? Que dice que N1, que en este caso sería el N del aire, por el seno del ángulo 1, que en este caso sería el ángulo que se hace en el aire, va a ser igual a N2, que sería el plástico, por el seno del ángulo en el plástico, que es el que me están pidiendo. Esto es lo que tengo que despejar al final. Voy a sustituir lo que tengo. El N del aire es 1 por el seno de 45, que es el ángulo que se forma en el aire. Siempre respecto a la normal, recuerdo hace unos años en una PAES, la pregunta era que a dónde estaba bien empleada la ley de Snell y le daban 4 dibujos. Y lo que tenía que buscar usted en esos 4 dibujos era que el ángulo estuviera medido respecto a la normal. Eso era todo, ¿verdad? Así que esta parte es bien importante. El N del plástico, que ya lo tengo, 1.62 por el seno del ángulo del plástico, que es lo que estoy buscando. Entonces me toca despejar esto que está multiplicando, va a pasar a dividir 1 por el seno de 45, me queda el seno de 45, que creo que es raíz de 2 sobre 2, dividido entre 1.62. Esto es igual al seno del ángulo del plástico.
Recuerde que para despejar una razón trigonométrica, una función trigonométrica aplicada a un ángulo, yo no puedo decir el seno está multiplicando al ángulo, lo voy a pasar a dividir. Eso sería un error. Yo tengo que pasar esta función como la función inversa al otro lado. Entonces, esto me quedaría así. El seno inverso de lo que me dé el resultado de seno de 45, que ya le había cambiado yo a 42. Seno de 45 entre 1.62. Si alguien no sabe cómo sacar el seno inverso o no recuerda cómo hacerlo, solo aprieta segunda función o la tecla Shift y seno, ¿verdad? Si usted se fija en la calculadora, arriba del seno tienen letritas seno a la -1, que eso es el seno inverso. Ya con esto ya puedo encontrar cuánto vale el ángulo. Si me ayudan con la cálculo, se los agradecería. Me da 25.87. Gracias. 25.87. Entonces, eso significa que el rayo de luz se acercó a la normal cuando pasó al plástico, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí de otro color si quieren. Ya no siguió en línea recta, sino que se acercó a la normal. Ah, pero lo vamos a prolongar hasta el segundo medio. Y aquí le vamos a poner los 25 grados para efecto de seguir trabajando con esto. Aquí son 25.87, creo que me dijiste. Yo le puse 86. Preguntas, chicos. ¿A alguien le da diferente? ¿O alguien tiene alguna duda del proceso para poderlo aclarar en este momento? Vale. Entonces, prosigamos con el literal C. Si ya se fijó, el literal C va a ser prácticamente el mismo proceso que acabo de hacer, solo que con el otro medio, ¿verdad? Porque aquí el rayo va a continuar. Así que tengo que volver a poner aquí otra normal, justo en la cabecita del rayo incidente. Y ahorita le explico cómo va a medir usted ese ángulo que se va a formar. Porque como yo necesito medir este ángulo de acá para que se convierta en mi ángulo de incidencia en este caso, lo que voy a usar es lo que aprendieron ustedes en mate, ¿verdad? Aquí si se fija tengo dos líneas paralelas cortadas por una línea inclinada. Entonces aquí se me forman ángulos alternos internos. Por tal razón, aquí también tendría yo los 25.87 grados. ¿Preguntas con eso, chicos? Entonces ahora lo que voy a hacer es averiguar cuánto vale este otro rayo que va a pasar al vidrio. Y de nuevo lo que tengo que hacer es repetir este mismo proceso, ¿verdad? Usar la ley de Snell. ¿Qué sería? El N del vidrio. Perdón, el N del plástico que se convertiría en el 1 por el seno del ángulo en el plástico y esto va a ser igual al N en el vidrio por el seno del ángulo en el vidrio. Yo creo que por ser ya la segunda vez que usamos esta fórmula, que ya vio que no es difícil de usar, podemos de una sola vez hacer todo, ¿verdad? Sustituir. Me va a quedar entonces que el ángulo en el vidrio va a ser igual al seno inverso de NP
que es 1.62 por el seno de 2587. Por favor, antes de encontrar estos datos, esto es bastante probable que le venga a usted en la avance. Ha sido bien frecuente que examinen esta parte. Entonces, si le viene, asegúrese que su calculadora está en grado, ¿verdad? No la vaya a trabajar en radianes. Dividido entre el N del vidrio, que es lo que despejamos de aquí, que nos queda 1.47. Supongo que la respuesta da más porque es menos el índice de refracción, ¿verdad? Correcto, muy bien. Muy buena conclusión. Ah, da 28.74. Gracias. 28.74. Entonces aquí creció, ¿verdad? Ya nos hizo la observación ahí el compañero. 28.74. Excelente, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Si se fijan, no es complicado trabajar esto, ¿verdad? Lo único que yo le aconsejo es que haga su dibujito para que vaya como ordenando los datos, porque de verdad los errores más comunes son estos: confundir los N que le dan, no saber cuál poner, no saber qué ángulo, pero si hace su dibujito, creo que es mucho más fácil. Bye. Si no hay preguntas, entonces pasamos a lo siguiente que vamos a estudiar. Solo déjenme borrar aquí. Con esto de la refracción se da también otro fenómeno que les voy a explicar en este momento porque es como una aplicación bastante real y bastante moderna. Entonces, vaya a ser que nos pregunten algo al respecto. Cuando usted tiene, bueno, los rayos no siempre se los van a poner que vienen de aquí para acá y después pasan al siguiente. Aquí puede haber un caso en el que viene de abajo. Por ejemplo, que yo tuviera una lámpara debajo del agua y que saliera ese rayo de luz al aire. Eso también se puede dar. Incluso usted puede ver ejercicios donde las superficies no sean horizontales, sino que puede ser vertical. Por ejemplo, que le digan que aquí hay una pecera que tiene un vidrio de, ¿qué? 2 centímetros de ancho y que está llena de agua. Y que viene el rayo de luz e incide aquí con cierto ángulo, luego se va a refractar en el vidrio y luego se va a refractar en el agua. Entonces también puede tener superficies horizontales. Se lo advierto para que no se vaya a asustar si usted ve un ejercicio así y me diga, pero eso no lo puedo hacer. Va a ser exactamente lo mismo. Usted lo que va a tratar de hacer es medir el ángulo respecto a la normal que va a trazar acá, perpendicular a su superficie, y va a usar la fórmula igual a como la hemos usado. Así que por eso no se vaya a preocupar si le aparece inclinado o le aparece que va de abajo para arriba. Eso es común, porque acuérdese que la luz va de donde viene, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí podemos ver tres casos. Mire, uno que es el que ya estudiamos, que es cuando el rayo se refracta. Otro que se le llama ángulo crítico. Este ángulo crítico depende del medio donde se esté dando. Y esto es porque hay un ángulo en donde ya no se refracta el rayo, sino que lo que sucede es que se va en línea horizontal. Y si ese ángulo lo modifico a llegar a un ángulo que me provoca algo llamado reflexión interna total. Eso también depende del medio a donde se está propagando el rayo, ¿verdad? Pues esa reflexión interna total tiene una aplicación bastante moderna, ¿verdad? Y es la siguiente. Es aquí, ¿verdad? En los
¿cómo se llama? En la fibra óptica. Ustedes saben que actualmente la fibra óptica se está utilizando para poder transmitir los datos de internet, que es una emisión de luz, ¿verdad? Se transmiten los datos a través de la luz y lo que se usa es la reflexión interna total. Entonces, emiten el rayo en el ángulo crítico que me produce la reflexión interna total y la luz va viajando internamente en la fibra óptica. Aquí puede ver usted un diagrama de cómo va viajando. Entonces va rebotando ahí adentro, ¿verdad? Internamente en ese tubito de fibra óptica. Por eso es que nosotros vemos, se ha tenido la oportunidad de ver adornos que tienen fibra óptica, ¿verdad? Que el rayo de luz se ve en el extremo de esa fibra. Como puede ver aquí, ¿verdad? Esa es la aplicación. Quiero que vean un interactivo para que juguemos un poquito con eso de los rayos refractados y todo lo demás, para que sea como más visible lo que le estoy diciendo. Voy a dejar de compartir y le voy a compartir en este momento el interactivo. Vamos a ver. Como es algo viejito el interactivo también, vamos a ver si me deja hacer el rayo, el ángulo crítico y todo lo demás. Vaya, aquí podemos ver cómo puede ir cambiando el ángulo de refracción. ¿Qué sucedería si el ángulo de refracción, perdón, si el medio 2 tiene el mismo índice de refracción que el medio 1? Bueno, lo que sucedería es que el rayo no se va a refractar porque es como que pase del aire al aire, ¿verdad? Entonces ahí no pasa nada. Mire lo que sucede. Viene el rayo, incide y sigue en línea recta, ¿verdad? Ahí no pasa nada. Pero a medida que yo voy cambiando el índice de refracción, lo vamos a hacer mayor. Entonces viene el rayo y se desvía acercándose a la normal. ¿Qué sucede si pasa lo contrario? Que es lo que ya vimos en el ejercicio, ¿verdad? Tengo un ángulo de refracción mayor. Vaya. Viene ahí y lo que tiene que hacer es alejarse de la normal. Y es lo que pasaba aquí. Permítanme, chicos, que esa... Vaya, chicos, disculpen la interrupción. Entonces, fíjense que si yo sigo aumentando aquí el índice de refracción, creo que ustedes se dieron cuenta que al aumentarlo me aparece aquí un mensaje que dice el ángulo de refracción resulta mayor a 90 grados, por lo que habrá una reflexión interna total. Veamos qué pasa. Tengo ahí el rayo y lo que sucede es que se dio una reflexión interna total, ¿verdad? Que es lo que veíamos en la aplicación de la fibra óptica. No sé si tienen alguna pregunta con esto, chicos. Perfecto, entonces vamos a continuar con aplicaciones de esto, ¿verdad? Y la aplicación más común que podemos estudiar son los lentes. Los lentes, tenemos dos tipos de lentes diferentes.
Unos se llaman lentes convergentes y otros se llaman lentes divergentes, por la misma razón que les expliqué de los espejos, ¿verdad? ¿Se acuerda que cuando vimos espejos esféricos, yo tenía espejos esféricos convergentes y divergentes? Pues como puede ver acá, los lentes igual, ¿verdad? Los convergentes son aquellos que los rayos de luz inciden en el foco, porque esos también van a tener foco, y los divergentes son aquellos que los rayos de luz parecen divergir o alejarse del foco, ¿verdad? Pero ya vamos a ver cómo funcionan en realidad. La representación esquemática de los lentes convergentes es esta que está acá, que es una flecha de 2 cabezas. Entonces, en vez de dibujar yo una lente biconvexa, plano convexa o cóncavo convexa, yo lo que puedo hacer es dibujar esta flecha y eso ya indica a las personas que van a revisar su examen o que están viendo el trazado de rayos que usted ha hecho, que es una lente convergente. Si se tratase de una lente divergente, entonces usted lo que va a hacer es dibujar una flecha de doble cabeza, pero si se fija las cabezas están al revés, ¿verdad? Esta figura que está acá es la que usted va a dibujar. Entonces, tipos de lentes convergentes está la lente biconvexa, plano convexa y cóncava convexa. Ya vamos a ver aplicaciones de estas. Los meniscos convergentes son sobre todo los lentes de visión que usamos. O estos meniscos son los lentes, ¿verdad? Porque si se fija ya son como telitas de vidrio y son las que se utilizan para hacer los lentes. Pero una lente biconvexa, por ejemplo, es una lupa. Una lupa, si usted ha tenido la oportunidad de curiosearla, son 2 lentes convexos unidos. Entonces es una biconvexa. Y así tienen distintas aplicaciones, igual que los lentes divergentes. Aquí solo para que los conozca, ¿verdad? Pueden ser bicóncava, plano cóncava o cóncava convexa, es decir, un menisco divergente. Ya vamos a ver para qué se utilizan estos lentes menisco convergente y menisco divergente. Bueno, entonces aquí tenemos el trazado de rayos. Usted se va a dar cuenta que es muy parecido al de los espejos, así que no creo que le cueste mucho aprenderlo. Siempre voy a tener un eje, ¿verdad? Esta línea que va a cortar justo a la mitad mi lente. Si usted ve, aquí tengo una lente biconvexa y voy a tener aquí el vértice justo en medio de la lente, ¿verdad? Ese punto va a ser importante. Voy a tener una distancia focal, pero ¿se acuerda que nosotros teníamos una distancia focal única en los espejos convergentes y divergentes? Pues en las lentes tenemos 2 distancias focales. ¿Por qué? Porque la luz puede venir de aquí hacia acá o puede venir de aquí hacia acá. Va a ser lo mismo. Por lo tanto, tengo 2 distancias focales. Una a un lado y otra al otro. Y luego voy a tener la distancia del objeto y la distancia de la imagen. El trazado de rayos, si usted se fija, es muy parecido. Se lo voy a hacer en un interactivo para que le resulte más fácil, ¿verdad? Aquí está, en vez de poner la lente biconvexa, como ya le había explicado, puede poner usted ese dibujo de una flecha de doble cabeza que ya le había contado a usted que significa que que está poniendo una lente convergente. Luego tengo las lentes divergentes, igual voy a tener 2 focos, ¿verdad? 2 distancias focales, la distancia del objeto y la distancia de la imagen. Aquí está ya el trazado de rayos de esto mismo, solo utilizando el simbolismo de la lente divergente. Si no hay preguntas, voy a pasar a enseñarle en el interactivo el trazado de rayos para que lo pueda ver uno a uno y cueste menos entender. De nuevo tenemos aquí a la señora que nos ayudó en la clase pasada. La vamos a hacer un poquito más pequeña. Y voy a trazar el primer rayo. Es igualito, con una pequeña variación, ¿verdad? El primer rayo, si usted recuerda, es el rayo paralelo. Viene, pasa por la persona y
paralelo al eje óptico, pero cuando llega al lente, se desvía pasando por el foco, ¿verdad? Como aquí no es reflexión, no va a rebotar, sino que va a atravesar el foco, el lente y va a llegar al foco. El segundo pasa por el foco y al tocar el lente se desvía paralelo. Y el tercero, este es el único que es un poco diferente, pasa por el vértice y no se desvía. Estos serían los 3 rayos que vamos a formar o que vamos a utilizar. Si usted se fija, quien me forma la figura son los rayos refractados. Así como cuando estudié los lentes, que la figura la formaban los rayos reflejados, ahora forman la figura los rayos refractados. Y siempre voy a hablar de la figura, eso es lo que, la imagen es la que me interesa siempre. Así que yo voy a dar las características como una imagen invertida. En este caso es una imagen real. Ahora atrás de los lentes es una imagen real y al frente de los lentes es una imagen virtual. ¿Por qué? Porque los rayos de luz se refractan al pasar por la lente. Entonces tienen esa dirección justa. No se regresan como en la reflexión. Entonces, si yo tuviera que prolongar, por ejemplo, los rayos refractados, que ya le voy a poner un ejemplo para que vea cómo es, en ese caso yo tendría ahí una imagen virtual. ¿Alguna pregunta con el trazado de rayos, chicos? Muy bien, entonces veamos la lente divergente, porque cambia un poquito, ¿verdad? El primer rayo, el paralelo. Voy a repetir y voy a hacer más pequeña a la mujercita. Vaya. Paralelo pasa por el objeto, perdón, llega al espejo y diverge, pero diverge y la prolongación del rayo va a pasar por el foco. El segundo es el rayo que pasa por el foco. Es como yendo al foco, ¿verdad? Y cuando se refracta paralelo. Entonces, la prolongación del refractado está acá. Ya tengo aquí donde se me cortan los puntos para formar mi imagen. Y va el tercer rayo, que es el que no se desvía y que pasa por el vértice del lente. Entonces, ya tengo aquí los 3 rayos cortan en un mismo punto. En este caso, tengo una imagen virtual, derecha y reducida. ¿Alguna pregunta, chicos? Vaya, como no hay preguntas, entonces pasemos a hacer nosotros el trazado de rayos. Tengo aquí en la pizarra ya lista, solo déjenme abrir la pizarra. Ya lista la información que vamos a usar para poder trabajar el ejercicio. Espérenme que tengo un montón de archivos abiertos ahorita. Vaya. Aquí estamos. Muy bien. Busco aquí el documento ahorita. Vale. Entonces el primer ejercicio dice, indica las características de la imagen formada por una lente convergente de 10 centímetros de foco y donde la imagen se coloca a 15 centímetros de la lente. Los pasos a seguir son iguales a los que seguimos cuando hacíamos el trazado de rayos de los espejos, ¿verdad? Primero voy a dibujar el eje óptico.
Luego voy a dibujar acá, como me dice que es una lente convergente, yo puedo dibujar una flechita de doble cabeza. Es más fácil dibujar esto que dibujar los espejos, si se fijan. Aquí sí voy a tratar de dibujarlo al centro como que fuera un eje cartesiano, porque recuerde que voy a tener dos focos, ¿verdad? Entonces, cuando yo mida esos centímetros, voy a tener que medirlos a ambos lados. Voy a sacar la reglita. Puedo usar una escala o puedo no usarla, como usted quiera. Yo quizás sí la voy a usar. Voy a dibujar aquí. Aquí el foco 1 y aquí el foco 2. Y voy a dibujar de una sola vez el objeto. Voy a medir a ver a dónde está. Tendría que estar según mi escala aquí. Siempre voy a poner una flechita, que es más fácil dibujar. Muy bien. ¿Alguna pregunta con el primer paso, chicos? Vale. Entonces comenzamos con el trazado de rayo. El primer rayo es el paralelo. Entonces sale paralelo acá. Y cuando toca el lente, se refracta pasando por el foco. ¿Alguien iba a preguntar algo, chicos, que han abierto el micrófono? ¿O fue un accidente? Recuerde que este es mi foco y este también es mi foco. Entonces ya tengo el primer rayo. El segundo rayo, bueno, solo necesitamos 2 de 3, ¿verdad? Uy. Aquí podría trazar el otro rayo, el que no se desvía. Pasaría aquí. Necesito prolongar más el rayo rojo porque no se me cortan. Espero que usted también lo esté haciendo a la par mía para que vea, ¿verdad? Cómo hacer el trazado de rayos. Vamos a ver, se cortaría por aquí. Voy a prolongar el eje óptico para poder dibujar ahí mi objeto. Y aquí tendría yo la imagen. Entonces, cuando yo dé mi respuesta, la daría de la siguiente forma. La imagen que se me forma es una imagen real, porque está formada por verdaderos rayos de luz. Una imagen invertida y aumentada. Esa sería la respuesta. Si usted recuerda, yo le dije a usted que la lupa era una lente biconvexa, es decir, una lente convergente. Pero aquí usted lo que está viendo es una imagen invertida, ¿verdad? Y en la lupa yo no veo invertido el objeto. ¿Qué sucede con la lupa? Bueno, ya le voy a explicar qué es lo que pasa. Solo quería llamarle la atención a esta parte. ¿Alguna pregunta, chicos, con el trazado de rayos? Bueno, voy con el segundo entonces. El segundo ejercicio es exactamente con los mismos datos, solo que lo cambié a una lente bicóncava, es decir, una lente divergente.
Entonces comenzamos. De nuevo los pasos son los mismos. Trazo el eje óptico. Trazo mi lente bicóncava. Recuerde que el simbolismo de esta es una flecha, pero con las cabecitas así, abiertas. Ahí estamos. Saco la regla para empezar a medir porque recuerde que este es un método gráfico, entonces tengo que usar escala y todo lo demás. Voy a poner aquí de una sola vez el objeto. Por aquí estaría mi foco 1 y por aquí estaría mi foco 2. Ah, no. Aquí me equivoqué. Estaría, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría mi foco 1. Y 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría mi foco 2. Perfecto. ¿Preguntas con el trazado? Vale. Ese no existe. Le voy a poner de una sola vez para no confundirme que este es el foco y este es el foco. Entonces comienzo con mi trazado de rayos. Viene el rayo 1, que es el rayo paralelo. Lo saco del objeto. Paralelo al eje óptico. Y cuando llega al vidrio, al lente, se refracta pasando por el foco. ¿Se acuerda que este se refracta así? Lo estoy dibujando así por falta de regla, ¿verdad? Sale disparado para arriba. Y yo tendría que prolongar ese rayo refractado hacia el otro lado. Porque nunca se me van a cortar aquí. Ahora voy con el otro, que es el que pasa por el vértice y no se refracta. Así que aquí estaría mi imagen. La imagen, como puede observarla, sería virtual, reducida y derecha. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No hay preguntas. Muy bien, entonces vamos a la siguiente parte de nuestra clase. Vamos a ver. Nos toca ver un poco acerca del ojo humano, cómo funciona. Fíjese que el ojo tiene una lente biconvexa que se llama cristalino, ¿verdad? Pero veamos primero las partes del ojo. El ojo está recubierto como por una capa transparente que se llama córnea, que protege al ojo, ¿verdad? Y es como la mucosa que lo mantiene protegido, toda la parte interna del ojo. Entonces, después de la córnea se encuentra el iris, que es esta parte de color, que algunos los tienen verde, azul, café o de cualquier otro color. Entonces, eso se llama iris. Esta parte negrita que está acá se llama pupila y no es que sea de color negro, sino que es una entrada al ojo, en realidad. Es un paso a entrar al ojo. Por eso es que cuando a usted le toman una fotografía con flash, esta parte del ojo se le ve roja, porque en la parte interna del ojo tenemos muchos vasos sanguíneos
Entonces esa parte se ve roja por tener tantos vasos sanguíneos, ¿verdad? Y eso es lo que le hace ver rojo a usted el ojo cuando le toman la fotografía, porque este es como una entrada al ojo, un vacío, ¿verdad? Y como adentro del ojo está oscuro, por eso se ve negro. Y el papel de la pupila es dejar entrar la luz en el ojo, porque como ya le expliqué, nosotros vemos gracias a que la luz se refleja en los objetos. Entonces, esa luz reflejada entra por la pupila y si usted recuerda cuando estudió el ojo allá en primaria, usted recordará que la pupila se dilata, perdón, se hace más grande o se hace más chiquita, ¿verdad? ¿Cuándo se va a dilatar? Bueno, se dilata cuando estamos en un lugar oscuro. Ella se hace más grande para dejar entrar más luz y que podamos ver mejor. Y se retrae cuando estamos en un lugar con mucha iluminación. Ahí se hace chiquita para dejar entrar menos luz de la que hay en el ambiente. Luego de que entra la luz por ese agujero, podríamos decir que está en nuestro ojo, tenemos el cristalino, que es la lente que desvía los rayos de luz de tal forma, como ya aprendimos, ¿verdad? De tal forma que la imagen se me pueda formar en esta parte de aquí atrás que es sensible a la luz que se llama retina. Como usted recordará, no sé si lo puse acá, así aquí está. Como usted recordará, la imagen en la retina se forma al revés, debido a que el cristalino es una lente convergente, entonces la imagen se forma al revés, ¿verdad? Por cómo está el foco de la lente y todo lo demás. Pero nosotros vemos al derecho porque el cerebro se encarga de darle vuelta a esa imagen. Luego de que la imagen se forma en la retina, bueno, aquí en el camino de la luz hasta la retina tenemos muchos órganos chiquitos ahí que están interviniendo para que nosotros veamos con la nitidez, con los colores. Tenemos conos y bastones que nos dan, unos se encargan de dar los distintos tonos de grises. Nosotros vemos cientos de tonos de grises y los otros se encargan de darle el color, ¿verdad? A las cosas. Bueno, cuando ya ha pasado por todas esas estructuras, de hecho se habla de que dentro del ojo tenemos más de 2 millones de estructuras en un espacio tan chiquito, ¿se imaginan? Esa imagen se transforma en impulsos eléctricos que se van a través del nervio óptico a nuestro cerebro y nuestro cerebro entiende esos impulsos eléctricos como una imagen. Entonces él las traduce y ya le dice al cuerpo qué hacer ante esa imagen. Por ejemplo, si es un semáforo que está en rojo y usted va manejando y ve que cambia a verde, entonces ya el cerebro le dice, métele el pie al acelerador y puedes pasar, ¿verdad? O si usted es un peatón y ve que cambia a verde, el cerebro le dice, te tenés que detener. Entonces todo es un equipo aquí, ¿verdad? Pero el ojo tiene enfermedades. Como yo le explicaba anteriormente, los rayos de luz cuando pasan a través del cristalino inciden en un punto que se llama retina. Si la imagen se forma en la retina, usted tiene una visión perfecta, una visión normal. Ahora, si la imagen no se le forma en la retina por distintas circunstancias, que sea por una deformación en el ojo, hay ojos que son más ovalados y entonces tienen problemas, o hay ojos que son más achatados de atrás, también hay problemas, o hay lentes en el ojo, el cristalino que puede estar deforme también y también le da problemas. Usted puede tener miopía, astigmatismo, hipermetropía, entre otras enfermedades, pero esas son las que nos interesan porque son las que se corrigen con lentes. Si usted tiene miopía, eso significa que la imagen no se le llega hasta la retina, sino que se le forma antes de la retina. Y usted tiene problemas para ver de lejos, ¿verdad? Por eso es que las personas miopes se acercan las cosas mucho a los ojos para poderlas ver. ¿Qué necesita usted aquí para poder corregir la miopía? Necesita un lente divergente que le abra estos rayos para que puedan llegar hasta la retina. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante.
Con la hipermetropía, la imagen se le forma atrás de la retina, por eso estas personas no pueden ver de cerca, solo pueden ver de lejos, que es lo que usted ha visto a las personas ya viejitas como yo, ¿verdad? Que tienen que alejarse las cosas que leen de la cara porque no pueden ver de cerca. Entonces, en este caso, los lentes tendrían que ser unos lentes convergentes para que la imagen se pueda acercar un poco más. Y el astigmatismo, que se forma doble imagen, es cuando la gente ve doble, ¿verdad? Y en ese caso, el tipo de lente ya no nos interesa porque es una lente cilíndrica y nosotros solo estamos estudiando lentes convergentes y divergentes. Aquí puede ver cómo se corrige la imagen en la hipermetropía con una lente convergente y en la miopía con una lente divergente, como le explicaba anteriormente. ¿Alguna pregunta con esta parte, chicos? Bueno, entonces hablemos un poco acerca de la lupa porque es algo que nos interesa, ¿verdad? Que ya han examinado también en la PAES. La lupa funciona de esta forma. Usted va a tener una imagen virtual aumentada y derecha y la lente, ya le dije que es una lente biconvexa o convergente. ¿Por qué se ve grande si antes yo hice un trazado de rayos en una lente convergente y me dio una imagen virtual, una imagen totalmente contraria? Bueno, ahorita le voy a explicar con el mismo interactivo donde lo hicimos. Vamos a ver si puedo. Ahorita, aquí. Esta imagen se formó porque la posición del objeto está después del foco, pero la imagen va a cambiar dependiendo de la posición a donde yo ubique el objeto, ¿verdad? Si el objeto está ubicado antes del foco, entre el vértice y el foco, entonces me funciona la lente biconvexa como una lupa. Por eso si usted ha atravesado las lupas, y usted ve desde lejos con una lupa, ve las imágenes al revés, que era lo que teníamos aquí anteriormente, pero si usted se acerca, de repente la imagen se da vuelta y va a tener una imagen aumentada y con todas las características que proporciona una lupa. Veamos la imagen que se forma. Es una imagen virtual, aumentada y derecha, ¿verdad? Es así como funciona la lupa. Entonces, para que una lente biconvexa funcione como lupa, tiene que estar el objeto ubicado entre el vértice y el foco. Esa es la condición, ¿verdad? Para que sirva como lupa. Y ya vimos el tipo de imagen que se me forma. Aquí tenía el trazado de rayo ya como resumen, ¿verdad? Cómo se ve cuando el objeto está después del foco, cuando el objeto está antes del foco es la lupa, y cuando está después del foco, pues tenía una imagen invertida, todo lo contrario a esto. Luego tenemos los instrumentos ópticos. Estos instrumentos ópticos también tienen que ver con los lentes, ¿verdad? Los lentes que ya vimos que hay convexos y biconvexos, donde se usan los meniscos convexos, los meniscos biconvexos, porque no tenemos una lente súper gruesa. Los binoculares, el microscopio es otra aplicación súper importante para la ciencia. Aquí tengo un juego de dos lentes biconvexos, ¿verdad? Para hacer la imagen mucho más grande. Y tengo un espejo también posicionado en cierto ángulo para transmitir esa imagen hacia la otra lente. Entonces, también es una mezcla de espejos y lentes, igual que los microscopios. La cámara fotográfica fue diseñada con base al ojo humano, ¿verdad? La lente funciona igual que el cristalino. De hecho, la lente puede hacer zoom, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer zoom, pero sí podemos acomodar el cristalino para ver de cerca y de lejos, debido a unos músculos que tenemos ahí que se desgastan con el tiempo, y por eso es que la mayoría de gente mayor de 40 años utiliza lentes.
También el retroproyector, le decía yo a usted que en su defecto ahora ya no es retroproyector, sino que es el proyector de cañón. Ese también es uso de lentes, ¿verdad? Estas son como las aplicaciones más importantes. Aquí nos quedan 5 minutitos, así que solo quiero compartirle el interactivo de las enfermedades del ojo para que vea cómo es que funcionan los lentes. Déjeme que lo vea aquí. Vaya, la hipermetropía, la gente ve así, pero si yo pongo la lente, ahí está. ¿Verdad? Con la lente yo tengo que calcular bien el foco que tiene que tener esa lente, a qué distancia del ojo. Por eso cuando usted le han recetado ojos y se los van a dar, tiene que ir a probárselos porque el optometrista le va a tomar a usted esa distancia. Hace algunas medidas antes de hacerle los lentes, de hecho, ¿verdad? Para poder medir la distancia del foco que sus lentes deben de tener y todo lo demás para que le funcionen perfectamente y pueda ver bien. La miopía, veamos cómo ve un miope antes de ponerle lentes, ve así, porque la imagen se forma antes de la retina, ya con una lente divergente, la imagen se aleja y se forma en la retina, y es cuando ya ve nítido. Y el astigmatismo que le dije yo que usaban lentes cilíndricas y que no íbamos a ver nosotros, pero para que pueda ver como se forma doble imagen, ellos ven doble, ¿verdad? Una imagen montada en la otra. Entonces, para que vea cómo las lentes pueden corregir los defectos de la visión. Antiguamente, eso de las lentes no es nuevo, ¿verdad? Sino que las primeras lentes que se usaron fueron bolsas con agua. En la antigua Grecia encontraron que usaban bolsas con agua para que funcionara como lentes de aumento y tratar de corregir la visión de las personas. Así que habían intentos desde hace mucho tiempo atrás. Bueno, chicos, gracias por haberse conectado. Espero que les haya resultado de interés la clase y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.